El audio todo en silencio. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. De verdad que es un placer estar acá nuevamente para continuar y finalizar hoy este bloque de lecciones y sermones que hemos tenido a lo largo del mes de febrero. Nuestro tema principal para las personas que nos acompañan hoy por primera vez ha sido la ética y la moralidad cristiana. Y el día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy especial, el cual tiene que ver, como dice acá la diapositiva, con sustancias embriagantes, drogas y fármacos. Pero el nombre de la lección es el engaño de las drogas. Para nosotros que vivimos acá en la zona de San José, en la ciudad, vivimos en el corazón de la capital prácticamente, es bastante común para nosotros encontrarnos con personas que viven no solamente en condición de calle, sino también bajo los efectos o bajo las garras, dirían algunos, de lo que son las drogas. La drogadicción es un mal que se ha vuelto tan común que incluso se ha llegado a normalizar cuando ya se ven personas que están en condición de calle o incluso consumiendo drogas en las aceras. Ya se ha vuelto algo que se ha hecho común a los ojos de los costarricenses, especialmente los que vivimos acá en el área de San José. Así que para hablar acerca de la drogadicción, quiero definir un poco qué es una droga. Una droga es una sustancia o algún preparado de medicamentoso de efecto estimulante. Esta puede ser de tipo deprimente, puede ser un narcótico, puede ser un alucinógeno. Y por su parte, la adicción, porque estamos hablando de drogadicción, así que la droga es esta sustancia que produce sus efectos, y la adicción, por su parte, es la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, es decir, de la mente. Algo muy interesante de la palabra adicción, como ya dije, se relaciona con la drogadicción, es que antiguamente esta palabra adicción tenía un significado muy interesante y que yo creo que cuando vamos al origen o a la etimología, como se le llama, de esta palabra, la etimología nos muestra la gran verdad que está detrás de las adicciones. Cuando vamos a la etimología de la palabra adicción, nos damos cuenta que viene del latín addictus. Y la palabra addictus era una palabra que se utilizaba para referirse a un esclavo, pero no era cualquier esclavo, sino era un tipo de esclavitud bajo la idea de los romanos, en la cual una persona de forma legal era asignado o consignado, entregado en derecho a otra persona bajo esta condición a causa de las deudas que tenía. Entonces, si una persona era deudor de otra, y se trataba siempre de una persona libre, el adictus era siempre una persona libre que de forma legal era asignado en derecho a otra como esclavo a causa de la deuda. Así que esta persona libre tomaba este yugo o esta fuerza de trabajo para remunerar sus deudas, ya fuera por un periodo de tiempo y en algunos casos por el resto de su vida. Así que cuando vemos esto y vemos la drogadicción, vemos que ambas tienen una gran relación con la esclavitud. En el caso del origen de la palabra era una cuestión económica, pero en el tiempo presente, cuando esto se liga a la adicción, la persona termina siendo básicamente esclava de la sustancia o del elemento del cual es dependiente. Esto es muy triste porque revisando algunas estadísticas del IAFA, Instituto de Farmacodependencia Adquirida, creo que es, no es nacional, ese es el de Roy, Fuerza y Luz, ¿verdad? Instituto de Adicciones y Farmacodependencia. Bueno, todos sabemos qué es el IAFA, no entremos en tecnicismos de siglas. El IAFA es esta institución nacional que se encarga. Ok, Instituto sobre el Alcoholismo y Farmacodependencia. Es que hay palabras que uno a veces se acostumbra a tantas tanto que cree que ya se las sabe. Y yo ya no me salió en esta. Pero bueno, es el Instituto sobre Alcoholismo
y farmacodependencia. Ellos llegaron a hacer un censo en 2022 y en el 2024 ellos vienen y entregan los resultados y se llegó a dar que la incidencia de personas en estas encuestas que hicieron, la provincia de San José estaba a la cabeza con mayor cantidad de personas que habían adquirido drogas de alguna manera, tomando el 32.7% de toda la población en adicción en la provincia de San José a nivel nacional. La provincia que seguía después era precisamente, si no me equivoco, la de Alajuela. Y dentro de estos hallazgos, en la mayoría de los tipos de droga que hay, se llegó a reconocer que las personas inician en este mundo de las drogas, en este país por lo menos, entre los 16 y los 18 años, es decir, siendo adolescentes. Por supuesto, habían personas que adquirían algún tipo de droga en edades más avanzadas, eso es innegable. De hecho, el estudio abarcaba desde adolescentes hasta personas de 70 años, y en todas las edades siempre habían personas que respondían afirmativo, pero el mayor número de personas, el fuerte, estaba entre 16 y 18 años, la primera vez que llegaron a tomar una sustancia, en otras palabras, la primera vez que algunos de ellos terminando siendo esclavos de esto. De hecho, el IAFA dice que esto es muy triste, y es verdad, porque termina teniendo repercusiones a nivel individual, familiar, laboral y social. Este es un mal que nos afecta a todos. Cuando una persona es dependiente o adicta, la familia termina siendo afectada, los hijos, la esposa, los papás, los vecinos. Muchas veces estas personas terminan convirtiéndose en un factor de peso para el resto de las personas que le rodean. Y esto hace, por lo común que es y por las repercusiones que tiene, viene a ser en nosotros que muchas veces nos hagamos preguntas, ¿no? Quizás quienes nunca hemos probado alguna sustancia, habrá quienes sí, pero quienes nunca las hemos probado podemos llegar a preguntarnos, bueno, ¿qué hizo que estas personas tomaran este riesgo? ¿Qué hizo que estas personas, viendo en lo que podían quedar, tomaron el primer paso hacia eso? Otros llegan y se preguntan, bueno, pero ¿por qué si la droga y esta sustancia le están haciendo tanto mal a esta persona? ¿Por qué no las deja ya? ¿Por qué si está destrozando su vida? ¿Por qué si afecta a la familia? ¿Perdió el trabajo? ¿Por qué simplemente no deja eso? Bueno, hay algunas razones de las cuales vamos a mencionar hoy. Otra pregunta que nos pudiéramos hacer comúnmente es, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a personas que están en esta condición? Hay personas cercanas o que amo, o un amigo, o un familiar, que ya llegaron a estas condiciones, y ¿cómo puedo hacer para ayudarles? Y bueno, una pregunta muy importante que hoy deberíamos de hacernos y que debiera de ser respondida también en esta clase es, ¿cómo puedo hacer yo para evitar también llegar a caer en una condición como esta? Porque la verdad que ninguna de esas personas que usted ve en condición de calle, que han tocado fondo, ninguna de esas personas quizás esperaba que iban a estar ahí. Y muchas veces, hablando con personas que lidian con esto, ellos le dicen, bueno, es que muchos de ellos son profesionales, eran maestros, eran ingenieros, ellos eran predicadores, ellos eran, un ministro, muchas veces eran personas que tenían una vida normal, común como la nuestra, y pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cómo es que llegaron a esto? Así que viendo toda esta nube de cosas que nos rodean, la intención en esta clase es que podamos desmantelar ese engaño de las drogas y a través de las diferentes etapas de la clase, que podamos ir aprendiendo cómo esto funciona, cómo ayudar a aquellas personas que han caído en eso y también pues qué dice la Biblia acerca de este tipo de condiciones. Lo primero que vamos a hablar en esta noche con respecto a este tema es precisamente los motivos por los cuales las personas muchas veces llegan a caer en algún tipo de adicción. Uno de los primeros motivos es la curiosidad. El saber qué es eso.
Lamentablemente vivimos en una sociedad donde las drogas son promocionadas, donde las drogas son presentadas como algo que me va a dar un escape, que va a ser divertido, que me va a ayudar a evitar mis problemas, que me ayuda a socializar más fácil. ¿Y cómo se muestra esto? Bueno, en lo que consumimos todos los días. Hay gente que bromea acerca de las drogas en redes sociales. Hay películas donde es común ver a adolescentes, jóvenes o adultos en una fiesta consumiendo drogas y salen riéndose. Hay diferentes medios, hay mucha música, muchas canciones. Y no ahora que estamos en esta ola del reggaetón y la música trap y todo eso. No, mucho más antiguo aún. Se ha hablado de las drogas en la música. Y se ha hablado de los ácidos como el LSD, se ha hablado de la marihuana, se ha hablado de diferentes drogas como el alcohol y se muestran como algo normal, como una copa que consumo cuando me pasa esto, cuando estoy de luto, cuando estoy triste por una mujer, cuando me pasó esto, ok, recurro a las drogas. Muchas veces lo mencionan no explícitamente, sino con algún lenguaje quizás figurado. Otras veces sí hablan directamente de estas drogas. Pero esto viene a despertar cierta curiosidad en las personas que lo oyen, porque si yo oigo una canción y me dice que las drogas son cool o que hacen bien, bueno, yo quiero experimentar eso tal vez. Así que la curiosidad es uno de los motivos. Podemos recordar quizás aquel versículo que se encuentra en 1 Corintios 6, versículo 12, si no me equivoco, que nos dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Definitivamente, aun cuando hay reglas, el ser humano puede llegar a vencer fácilmente esas reglas sin que otros se den cuenta, sea por curiosidad o sea por la causa que sea. Pero ¿realmente me conviene? ¿El hecho de que yo pueda hacer algo quiere decir que me conviene? No. ¿Y cuál es la actitud del cristiano? La actitud del cristiano debe ser precisamente la que Pablo menciona. No me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por las drogas. ¿Tengo drogas a mi alcance? Posiblemente sí. Muy fácilmente puedo conseguir drogas alrededor mío. Pero me voy a dejar dominar por eso. No me convienen. Entonces no me dejo dominar por ellas. Otro motivo por el cual muchos llegan a la influencia de las drogas es precisamente las compañías o la influencia de amigos. De hecho, muchas veces es el principal motivo de por qué las personas terminan cayendo en problemas de drogas. La presión social juega un papel muy importante. Muchas veces los adolescentes o incluso adultos jóvenes consumen alguna droga y la forma de no sentirse tan mal es compartir esto con otro. Es que usted no sabe lo que esto hace, esto lo va a relajar, esto lo va a sacar de sus problemas, pruébelo, nadie le va a decir nada, yo no lo voy a juzgar. Y la influencia de otros, especialmente amistades que en realidad no traen nada bueno, termina siendo la causa de por qué muchos se inician en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la drogadicción. Y esto nos debe hacer recordar textos quizás como 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones o las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Muchas veces las personas que me rodean, si no son buenas compañías, si no van a hacerme estar en buenas conversaciones, pueden corromper lo bueno que hay en mí. Eso por lo que mis padres se han esforzado, eso por lo que se me ha enseñado en la escuela, en el colegio, esos mismos valores con los que yo he ido construyendo mi vida, por una mala compañía, puedo terminar yo destruyendo mi vida. Y eso es algo muy triste. ¿Por qué? Porque realmente a los límites que uno puede llegar a causa
del efecto de las drogas en la vida son límites terribles. Acaban con esa vida tan valiosa por la cual Jesús murió en la cruz. Así que las compañías es uno de los motivos. Otro de los motivos principales es también actos de rebeldía. Muchas veces cuando los adolescentes no tienen buena comunicación con sus padres, cuando son simplemente restringidos de una forma bastante de una forma que los asedia, que los acapara sin una buena explicación aparente, viene a generar una idea de que no, yo tengo que buscar mi libertad, yo tengo que, si yo me rebelo o si yo busco esta salida, yo voy a tener esa libertad y esa capacidad de independencia. Y por eso en esta noche, si hay padres acá, o usted tiene un sobrino, o tiene alguien que tiene hijos y sabe que son educados de una forma tan estricta, pero sin objetividad, un consejo suyo puede ser adecuado. ¿Por qué? Porque ser un buen padre no es simplemente acaparar a los hijos y decir no porque no. La comunicación es muy importante en cualquier relación, sea laboral, sea de trabajo, aunque sea de padres a hijos. Y si usted es claro y tiene una buena comunicación con sus hijos y explica el por qué no de las cosas, no simplemente no sale porque no sale o no hace esto porque no lo hace, sino esto no es conveniente porque tiene estos efectos, o no lo dejo salir con esas personas porque tienen esto y esto te puede hacer daño. Una buena explicación puede hacer que el joven o el niño pueda entender lo que está pasando. Y no solamente mis padres me quieren tener aquí en una cajita de cristal. ¿Por qué? Porque si no se da esa buena comunicación, lo que el joven o el niño dicen, es que nada más no quieren que yo haga las cosas, estoy aquí preso en mi propia casa y ni siquiera tiene sentido porque no me explican por qué. Así que debe de haber sabiduría entre los padres o entre aquellos que tienen cierta autoridad sobre personas más jóvenes. Porque ellos, aunque son más jóvenes, no quiere decir que sean tontos o ineptos, que no entienden. Ellos tienen capacidad de razonar. Y si usted dice no a esto por esto, ellos pueden entenderlo. Un no por un no, o un sí por un sí, en cualquier relación, sea en el trabajo, sea de esposos, sea familiar, eso viene a ser frustrante para cualquiera. Las razones son importantes y se puede evitar este tipo de situaciones. Otro tipo de motivos por los cuales personas han caído en las drogas es precisamente el abuso de drogas de prescripción médica. Aunque no todas las medicinas son drogas, hay muchas medicinas que sí lo son. De manera que cuando a una persona se le medica de alguna forma, esto se debe seguir de acuerdo a las recomendaciones del experto. Lamentablemente, la automedicación es una práctica común entre los costarricenses. Pero como dicen los anuncios, todo medicamento tiene efectos secundarios y algunos de ellos nos pueden hacer caer en una condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque puede venir la adicción, aún así sea, de un medicamento. Repito, no todos los medicamentos son drogas, pero muchos de ellos sí lo son. Podemos recordar que en algunos casos en la Biblia se hace mención de algunas recetas o algunas... Dios endorsa de cierta manera que se utilicen drogas para efectos médicos. Por ejemplo, le voy a dar dos y quizás alguno de ustedes pueda leer uno y el otro. Proverbios 31, versículos 6 y 7. Luego 1 Timoteo 5, 23, que bueno, en ese caso hay cierta duda si realmente se refiere a un vino embriagante o no, pero aún así si lo fuera,
se está dando bajo los parámetros médicos y la recomendación del Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Quién tiene el de Proverbios? 31, 6 y 7. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Ok, estas son personas que están desfalleciendo. Están en etapas de su vida donde el dolor posiblemente se aplica de una forma, se vive de una forma insoportable. Entonces, de forma médica, estas personas pueden acceder a este tipo. En aquel momento no tenían, como hoy tenemos, anestesias o, ¿cómo se llama esta medicina? Morfina. No había acceso a la morfina como lo tenemos hoy en día. Así que, ¿de qué manera se utilizaba esto? La sidra y el vino, bueno, para ayudar al desfallecido, aquel que estaba en una situación muy dura. ¿Qué dice la otra de Timoteo? Primera Timoteo 5:23. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok, podemos ver que el uso que se hace acá es un uso médico. Algunos dicen, bueno, se trata de que el agua estaba altamente contaminada, así que de esta manera la descontaminaban. No puedo decir eso porque el texto no me lo dice. Otros dicen, bueno, lo que estaban evitando acá era que en vez de tomar mucha agua contaminada, al mezclarse con extracto de uva o jugo de uva, que es otra buena traducción para la palabra que se usa ahí como vino, iba a tomar más jugo que agua contaminada. El agua siempre era necesaria, así que de esa manera el estómago de Timoteo no se iba a lastimar, o al menos iba a enfermarse menos frecuentemente. Podemos ver entonces que de una forma médica, este tipo de sustancias son mencionadas en la Biblia, pero ese es precisamente el contexto en el que se debe de mantener, bajo la recomendación médica. Y nosotros no somos médicos para automedicarnos. Nadie vendría y va a decir, bueno, voy a aplicarme una morfina ahí porque me duele la cabeza. La morfina se aplica para una operación, para algo que el médico, que es un experto, viene y lo recomienda. Pero bueno, estamos hablando de los motivos por los cuales algunos se inician en las drogas. Bueno, toman una droga de prescripción médica. Ya los médicos no van a ofrecer sidra o vino, como leímos ahí, pero van a dar otras pastillas. Algunas son cápsulas, otras vienen como pastillas, otras son cosas que se toman. El jarabe para la tos contiene alcohol en ciertas cantidades. Y hay quienes han iniciado en la drogadicción por causa de un jarabe para la tos. Así que muchas veces debemos de cuidarnos de no tomar cantidades de medicina que no se nos han recetado. ¿Por qué? Porque podemos terminar en una condición pecaminosa. Y bueno, el último motivo que voy a mencionar son los problemas personales. Aunque las drogas realmente solo crean más problemas, muchas veces las personas creen que la droga va a ser el escape a la situación. Sin embargo, esto viene a ser completamente erróneo. Ustedes y yo sabemos que el verdadero escape a cualquier situación es en el camino del Señor. Podemos recordar allá en Santiago, donde habían personas realmente atribuladas, eran perseguidas. ¿Y qué les dice Santiago a aquellos cristianos de la dispersión? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 1, versículos del 2 en adelante. Así que el escape no son las drogas, definitivamente, bajo ninguna circunstancia. El verdadero escape es una actitud espiritual para poder sobrellevar aquellos momentos difíciles en la vida. Y Dios nos va a estar acompañando en medio de esto. Y podemos pedirle sabiduría si no sabemos qué hacer.
Lo contrario a esto sería perder la sabiduría y buscar en las drogas que matan nuestras neuronas, nos afectan el cerebro y menos sabiduría vamos a tener para poder seguir adelante. Así que esos son los motivos principales por los cuales muchas personas se inician en las drogas. Ahora voy a hablar de algunos efectos y criterios de las drogas. Para que una persona, para que una sustancia sea considerada como droga, debe de cumplir con ciertas características. Una de ellas es, por ejemplo, el efecto psicoactivo. Es decir, esta sustancia viene a afectar el sistema nervioso y afecta la percepción, el estado de ánimo o el comportamiento. Así que si estamos dudosos de si alguna sustancia es una droga o no, bueno, si afecta el estado de ánimo, la percepción o el comportamiento, vaya siendo una marca porque puede ser una droga. Número 2, la sustancia genera adicción. Es decir, produce un placer, por lo cual impulsa a consumirla repetidamente. ¿Hay algún medicamento, alguna sustancia o algo que usted ha tomado que usted dice, uy, necesito más, quiero más de esto, es que ocupo más y más y más? Bueno, puede ir haciendo la marca, tal vez es una droga. Provoca también síndrome de abstinencia, es decir, que cuando se deja de consumir esta sustancia, vienen a haber efectos secundarios a nivel físico o psicológico. Muchas veces uno dice, uy, es que no me he tomado algo y me da un dolor de cabeza, o me da una cuestión en el estómago cuando no consumo esto, o la mente está constantemente diciendo, tienes que tomar, necesitas más, o tienes que consumir, o ocupas de esto. Cuando se da esa abstinencia, al final vamos a tener un momentito para dudas, preguntas, así que si las tiene, anótelas por favor. Si le da este síndrome de abstinencia, haga otro check, puede ser una droga. Y si tiene un uso no terapéutico, es decir, no se lo está dando un doctor, usted no tiene una prescripción médica para eso. Usted dijo algún día, oh, voy a probar esto a ver qué tal, o voy a consumir esto a ver qué tal. Bueno, posiblemente pueda ser una droga. Cuando no tiene ningún fin médico y se consume de forma indebida, bueno, ese es el último criterio. Y si usted tiene todos estos en lista, posiblemente usted está en alguna adicción a las drogas. Muy bien. Vamos a ver qué otra característica es la dependencia física. Ya la mencioné, pero voy a adentrarme un poco en esto. Las drogas generan dependencia física. Es decir, como ya mencioné, cuando el cuerpo reacciona por la abstinencia, dolores de cabeza, mareos, sed, no sé, diferentes síntomas que usted dice, cada vez que no consumo esto, me da este dolor de cabeza, o este mareo, o esta ansiedad, o me pongo como muy inquieto. Esa es una dependencia física. Y usted va a notar que está relacionado a esto porque la dependencia física es temporal. Va a durar por algún tiempo mientras el cuerpo se limpia de esa sustancia. Así que esos dolores de cabeza, esa sed, esa taquicardia o eso que le produce es temporal. Por otro lado, relacionado a esto, está también lo que es la tolerancia. Nos vamos a dar cuenta que el cuerpo tiene una sustancia en el cerebro, o el cerebro produce una sustancia, mejor dicho, que se llama dopamina. La dopamina es lo que nos hace sentir placer. La dopamina es lo que nos hace sentir alegre, nos hace sentir bien. Nuestro cuerpo
Dios lo diseñó con mucha sabiduría, de una manera en la que el cerebro trabaja para que las cantidades de dopamina no excedan lo normal. Entonces, ¿qué pasa con las adicciones? Y cuando hablo de adicciones puede ser la ludopatía, como habló Jean Paul la vez pasada, pueden ser las drogas, puede ser adicción a comprar cosas compulsivamente por internet o en las tiendas, puede ser adicción al azúcar, puede ser cualquier adicción, incluida las drogas, que es nuestro tema de esta noche. Cuando una droga viene y se consume por primera vez, las cantidades de dopamina se disparan, van a los límites y se siente ese placer, esa alegría, ese engaño, porque es una sustancia que produce la droga, pero el cerebro a la vez dice, no, esto no está bien, esto no es normal. Así que genera esta característica que yo estoy mencionando, que es la tolerancia. Esa es una reacción del cuerpo. Así que la siguiente vez que la persona consume la droga, dice, no, ya no siento igual, tengo que consumir más entonces. Entonces la persona usa un poco más de dosis, y luego un poco más, y luego un poco más. ¿Por qué? Porque la tolerancia que el cuerpo genera hace que la dosis no sea suficiente. ¿Por qué? Porque el cerebro se está defendiendo, dice, no, esto no es normal. Dios nos diseñó para que el placer sea algo por lo que trabajemos, por lo que tengamos que esforzarnos. Y cuando queremos trampear eso, el cerebro dice, no, esto no está bien. Y por eso la siguiente vez, la dosis ha de ser mayor para sentir un efecto similar al de la vez anterior. Y está por otro lado la dependencia psicológica, que es el estado mental del consumidor. Esa dependencia psicológica es la que está acusando a la persona todo el día. Vamos por otra dosis. Usted necesita volver a sentir eso. Usted ocupa esto. Ahora, todas estas situaciones de la tolerancia, la dependencia física, que es la del cuerpo y es temporal, y la dependencia psicológica, que esta va a cambiar de acuerdo a lo que les voy a explicar, depende de algo. Cuando una persona se entra en las drogas, puede tener dos condiciones que son relacionadas directamente, pero no son lo mismo. Está la condición de dependencia y está la condición, o al menos médicamente así lo catalogan. Ambas son pecaminosas porque involucran algo que va en contra de la buena administración del cuerpo, las drogas. Entonces está la dependencia y está lo que se llama médicamente como adicción. Cuando una persona está en un estado de dependencia, consume estas drogas y mientras las consume sigue siendo capaz de mantener su trabajo, puede mantener su familia todavía, toma alcohol, fuma, consume alguna droga, pero todavía lleva las cosas en orden, entre comillas, no espiritualmente está separado de Dios, claro. Porque eso es lo que provoca el pecado. Isaías 59, 1 y 2 nos lo muestran. Pero puede llevar su vida a flote dentro de lo que son sus responsabilidades. ¿Qué pasa? Cuando una persona está en estado de dependencia, hay una gran probabilidad de que se pueda recuperar. Pero a causa de la tolerancia que hace que esa persona necesite más, recuerda lo que era la tolerancia, el cuerpo dice no, y la persona emocionalmente dice sí, yo quiero sentirlo. Entonces consume más y más y más y más, y hay un punto donde ya la persona llega al punto de quiebre, como dicen, toca fondo. Entonces ya se entra en lo que es la adicción. Y ahí es donde se entra en esto que muchas veces nos cuesta entender, que se convierte en una enfermedad crónica. Cuando digo enfermedad crónica, no estoy queriendo decir que sea algo de lo que la persona no tiene control. Es una enfermedad crónica porque el efecto, recuerda la ley de causa y efecto, todo lo que pasa se debe a una causa. El efecto de las drogas ya dañó el cerebro de tal manera que las sustancias y el comportamiento cerebral no es el mismo.
Entonces la necesidad, la ansiedad por consumir drogas ya dañó el cerebro de tal forma que casi que va a tener que lidiar de una forma extra con sus tentaciones por el resto de su vida. No que la persona obligatoriamente va a volver a consumir drogas, pero sí que en estado de adicción, muchas de las personas recaen y recaen y recaen y necesitan un tratamiento muy especial que en algunos casos es muy exitoso cuando el entorno y las personas que rodean y el que está afectado por esto pone de su parte, o está por el otro lado donde la familia no se interesó lo suficiente o no pudo proveer el ambiente necesario y la persona en sí misma no está poniendo de su parte. Entonces es una enfermedad crónica no porque la persona no pierda su libre albedrío de tomar decisiones, sino porque ahora su condición cerebral pues ya está afectada, está alterada. Es algo que va a tener que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque ya el resto de su vida no va a ser igual, como cuando nos tienen que amputar una parte del cuerpo, pues ya eso es crónico porque no voy a volver a recuperar mi mano. Claro, yo veré si peco o no con esa parte de cuerpo que me queda. ¿Me explico? Estas personas no van a recuperar el estado inicial de su cerebro. Y es con eso con lo que lidian. Por eso es una enfermedad. Pero bueno, debemos de entender que entonces una persona puede ser dependiente sin ser adicta, pero también la adicción siempre va a implicar perder el control del entorno que le rodea. ¿Ok? Así que ya hemos visto los motivos por los cuales las personas entran en este mundo. Ya hemos visto algunas características y cosas relacionadas a las drogas. Ahora vamos a ver algunos tipos de drogas. La primera división que quiero mencionar en esta noche acerca de las drogas. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué dice la Biblia, así que no piense, es que solo están dando pura terapia, ¿verdad? O puras palabras que no, ahorita vamos a entrar a la Biblia, así que no se preocupe por eso. Pero estoy tratando de poner un precedente para que luego usted pueda entender ambas cosas de la mano. Quisiera hacer una división de dos tipos de droga principalmente. Voy a mencionar dos tipos de divisiones. Se pueden categorizar en muchas maneras, pero voy a mencionar dos solamente. La primera división que debemos de entender es que hay drogas que se clasifican en legales y también en drogas ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas sustancias que son drogas que se han normalizado por el simple hecho de que son de libre venta, pero no necesariamente dejan de ser drogas. El hecho de que las sustancias sean legales no cambia su naturaleza moral y no cambian el peligro de poder caer en una adicción, que recuerde la adicción es cuando se pierde el control, o en una dependencia donde aunque se puede mantener la vida a flote, entre comillas, esa condición espiritual igual se ve lastimada. Isaías 59, 1 y 2, como ya lo mencioné. Ejemplos de algunas de estas sustancias que pueden ser drogas legales en este país. Bueno, por ejemplo, la cafeína. La cafeína es una droga y es legal. Ahorita voy a mencionar algunas cosas de la cafeína. No se asusten, no la estoy satanizando. Hay ciertas cosas que hay que considerar, sí, porque hay que tener cuidado con una adicción a la cafeína. Otro tipo de sustancias que son legales pueden ser los medicamentos, ya mencioné, jarabes para la tos, morfina, cosas que los médicos legalmente usan en las personas, pero que si no hay una madurez espiritual y una responsabilidad moral para con nosotros mismos, estos medicamentos pueden ser drogas adictivas para nosotros. Otro ejemplo es el alcohol y el tabaco. Son completamente legales y curiosamente son las drogas que más accidentes causan en este país. Usted ve las vallas publicitarias, fume, tome,
Ahora en el deporte nuevamente se ingresaron bebidas alcohólicas como patrocinadores, eso estuvo vetado por mucho tiempo. Usted ve en los anuncios en el tele, chocan las cervezas o brindan, o la rubia o el águila, o lo hacen ver como algo normal porque es legal. Curiosamente, el gobierno tiene, y esta sí me acuerdo, la FANAL, que es la Fábrica Nacional de Licores, y mucho dinero le entra al gobierno a través de la FANAL. Qué curioso. Claramente hay un interés de por medio en que esto se mantenga legal. Pero no por eso dejan de ser drogas. No por eso dejan de ser pecaminosos. Son sustancias que causan drogadicción, son peligrosas. Y quizás muchas de estas llegan a pasar desapercibidas, pero no dejan de ser drogas. El que se hayan normalizado, el que haya un bar en cada esquina, el que usted va al supermercado y a la arriba de la caja están los cigarros. Y aunque ahí diga fumar es dañino para la salud, ¿qué hacen los que son adictos a estas drogas? Siguen consumiéndolo, siguen consumiéndolo. Están en ese rol de adicción, son dependientes o son adictos. Mencioné una sustancia que muchos de ustedes dijeron, ¿cómo? Con el café no se meta, si es una de las cosas que más me encantan. A mí me gusta el café y casi que en Costa Rica es parte de la identidad nuestra, el café, pero el café tiene cafeína. El hermano Eric lo mencionó, el chocolate tiene cafeína también. Curiosamente, y usted puede ir a buscar ese último estudio sobre sustancias psicoactivas del IAFA, curiosamente, ¿saben qué incluyen en todo el estudio de ellos? Incluyen el café, incluyen las bebidas de tipo cola. Usted ya sabe que son bebidas gaseosas, ellas incluyen cafeína. Y dentro de esto también incluyen las bebidas energizantes, que incluyen cafeína mezclada a veces con taurina y otras sustancias que pueden llegar a volverse adictivas. Hay personas que todos los días tienen que tomarse esta bebida, que no le voy a hacer propaganda, que termina con cola. Y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la cafeína generó una dependencia. ¿Les suena curioso? No, en los Juegos Olímpicos y en el deporte, antiguamente la cafeína era una sustancia prohibida en los test de doping. De modo que para que una persona diera positivo, tenía que haber tomado entre 7 u 8 tazas de café y al recoger una muestra entre 2 y 3 horas, esta sustancia iba a salir y esa persona no iba a competir. Ahora, hay estudios que muestran que altos niveles de cafeína en diferentes dosis durante el embarazo muestran la capacidad, altas dosis de cafeína en el embarazo pueden aumentar el riesgo de aborto espontáneo en personas no fumadoras. Esto le estoy hablando de estudios científicos, esto no salió ahí, ¿verdad? De ChatGPT, ¿qué dice sobre el café, verdad? Científicos han hecho estudios y altas dosis de café en el embarazo pueden generar riesgo de aborto espontáneo en mujeres no fumadoras. Ingesta elevada de café o incluso el té o chocolate o colas durante el tercer trimestre del embarazo podrían disminuir también el crecimiento fetal. La cafeína se absorbe por el tracto intestinal y pues esto se puede transferir también al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé que está en el vientre de la madre es alimentado por el cuerpo de la madre. Así que esto puede generar efectos secundarios. Sin embargo, esto lo leo del mismo estudio que tomé, eso dice, ponga atención, en general, no existe una clara evidencia que el consumo, ponga atención, moderado de cafeína cause un riesgo significativo para la salud en adultos sanos. Entonces no estoy condenando toda la cafeína,
Pero si usted tiene ese hábito de que si no tomó café, de que si no tomó la cola, de que si no se tomó su té o su chocolate y usted pierde la paz, le da ansiedad, le duele la cabeza, mucho cuidado porque entonces la cafeína, de cierta manera, ya ha venido creando ciertos efectos en su cuerpo. Y ninguna dependencia es buena. Nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, alma y mente. Todo nuestro ser debe ser para Él. ¿Por qué perder nuestra cordura a causa de una droga? Repito, no estoy diciendo que ya Costa Rica tiene que dejar de exportar café y producirlo, que usted ya no puede tomar café o té. Lo que le estoy diciendo es, cuando esto se lleva en dosis elevadas, puede tener efectos en su vida. Y cuide su cuerpo, tenga buena mayordomía de él, porque es lo que Dios espera. Aunque cantidades moderadas, repito, no van a tener efectos terribles en su vida. Vamos a ver qué otra categoría que hay es según los efectos. Hay estimulantes, ya hablé de las legales y ilegales, ahora hay drogas estimulantes. Estas aceleran el funcionamiento del cuerpo, la persona se pone activa y muchos camioneros, muchas personas que trabajan por jornadas largas terminan consumiendo muchas veces estas drogas porque los ponen alerta, los pone activos. Pero aún así es una droga. Sustancias como la cocaína, las anfetaminas pueden ser un ejemplo de esto. Hay otras drogas que son alucinógenas, es decir, estas alteran gravemente el funcionamiento del sistema nervioso central y hacen que las personas alucinen, como los hongos alucinógenos, el LSD, el LSA, la ketamina, entre otros. Y existe, finalmente, dentro de esta categoría, por efecto, las drogas depresoras. Estas lo que hacen es disminuir o desacelerar el funcionamiento del sistema nervioso central, como lo es el licor, el tabaco, el fentanilo, la marihuana, la heroína. Este tipo de drogas, en vez de acelerar, tienen el efecto contrario y más bien relajan en exceso que el sistema nervioso puede dejar de funcionar y ahí es donde la persona entra en una sobredosis. El problema es que la persona nunca sabe cuándo va a llegar a esa sobredosis. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné de la tolerancia. La persona está deseando sentir ese efecto y la tolerancia dice, no, esta vez con esta cantidad no voy a liberar esa dopamina. Entonces la persona dice, yo quiero sentir como la vez pasada y consume más y tiene efectos terribles hasta caer en la adicción o la muerte. Ahora sí, la parte que todos estábamos esperando. Eso esperaría yo, porque ¿qué gracia tiene hablar tanto drogas si no llegamos a lo que dice la Biblia? Dios desea que todos tengamos comunión con Él. Es decir, cuando delante de Dios viene una persona que es un homosexual, una lesbiana, un asesino, un drogadicto, que es lo que estamos estudiando, Dios es muy diferente a nosotros. Por ejemplo, si alguien está vendiendo un celular y viene y lo recibe, no, tiene la pantalla toda quebrada, vean, y le entran los audífonos, no lo compro. Vea, le vendo esta moto y viene la moto, la van a arrancar y se queda pegada y la patilla ahí no hace nada. No la compro, gracias. Y los seres humanos, a veces con otros seres humanos, no, esta persona huele como que no se bañó en varios días, ¿verdad? Tengamos distancia. No, esta persona no me da seguridad. Nosotros somos así, pero Dios no. Dios espera que cualquier persona, así sea un drogadicto en la etapa más grande de la adicción, venga a Él, porque como dice varios textos, Dios no hace acepción de personas. Él desea que todos sean salvos. Esto de principio está en Hechos 10:34, si está tomando notas, en Romanos 2:11, en Gálatas 2:6 y en Efesios 2:9. Así que por ningún motivo, cuando una persona que tenga un trasfondo de adicción entre por estas puertas, por ningún motivo pensemos que esa persona no es digna de participar de las cosas de Dios, porque si está buscando ayuda espiritual,
Dios se complace en aquellos que le temen y debemos de ayudarle a vencer esa condición. De hecho, le voy a mencionar un aspecto que para mí es muy interesante. Muchos afirman y dicen, no, es que la Biblia no dice nada con respecto a las drogas. Habla del alcohol y otras cosas, pero no de las drogas. Bueno, yo le voy a decir que vaya a Gálatas 5, del 19 al 21, y usted va a ver que en Gálatas 5, del 19 al 21, se mencionan ¿qué? Las obras de la carne, en contraste con los frutos del Espíritu que se dieron antes. Y dentro de estas obras de la carne hay una palabra que a la versión en español se traduce como hechicerías. ¿Encuentra usted hechicerías en esa lista? Bueno, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando vamos al idioma en que esto se escribe, la palabra farmakeia es aquella que ha sido traducida como hechicerías. ¿Y a qué le suena farmakeia? Farmakeia suena a farmacia, claro que sí. ¿Y cómo se le decía antes a las farmacias? Droguería. ¿Recuerda esos rótulos viejos que decían droguería? Claro, suena más bonito farmacias. Ya nadie iba a entrar a esos negocios después de tanta publicidad contra las drogas. Pero siguen siendo drogas, repito. La palabra farmakeia, traducida como hechicería, literalmente tiene que ver con la práctica de drogarse, de estarse drogando. Y esto se usaba muchas veces en líquidos misteriosos, en brujería, y se combinaban para la idolatría. En otras palabras, las personas entraban en trances, y por eso estas cuestiones mágicas de aquellas épocas, incluso en nuestro tiempo, a veces usan inciensos y cosas que ni se sabe qué son. Y en las culturas indígenas esto es demasiado común, toman cosas, fuman cosas. Y a esto que aquí se le llama hechicería, tenía que ver con drogarse, con la medicación o brujería a través de practicar las drogas. Así que literalmente las drogas sí son mencionadas en la Biblia. Y según lo que usted lee ahí, ninguno que practica esas obras de la carne va a ser parte del reino de Dios, no va a poder entrar en él. No va a poder entrar en la presencia de Dios si se mantienen esas prácticas, incluida la drogadicción. Claro, en aquel momento era algo ritual para la hechicería, sí, claro, pero el principio es el mismo. Aunque usted no se esté drogando para adorar a algún Dios, algún espíritu, usted se está drogando para elevar su propio Dios, que es usted, porque quiere ese placer, más que complacer a Dios. Así que ahora se droga no por un espíritu, sino por su propio espíritu, que toma un lugar de importancia superior al de Dios. ¿Y qué nos dice Mateo 6:33? Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no los placeres personales. De hecho, Juan nos advierte de huir de qué? De los placeres de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida en una de sus cartas. Cuando nosotros vamos a Efesios 5:18, se nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que quiero que traigamos a nuestra mente, hermanos, esa idea de un vaso. Porque ¿dónde echa usted el vaso? El vino, en un vaso o en una copa. Si nuestro cuerpo es como ese vaso o esa copa, en una copa regular, conforme usted más echa ese vino, menos espacio va quedando para lo demás que usted quisiera echar. Si usted dijera, voy a echar agua y vino en este vaso, y usted echa primero vino y dejó así de espacio para el agua, hay un límite donde ya no cabe más agua. Y eso no es saludable porque tiene un contenido alto de alcohol. Bueno, si en nuestro cuerpo se nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Si nosotros fuéramos ese vaso, esa copa, ¿de qué lo deberíamos de llenar? Únicamente del Espíritu Santo. No hay lugar para que haya comunión entre el Espíritu Santo y el vino, o el Espíritu Santo y cualquier droga. Este vaso debe de ser un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios. Así que no crea que podemos llenar un montón de vino y luego el resto de Espíritu Santo. No. De hecho, la palabra que se utiliza en Efesios 5:18, y esto lo mencioné en
en el seminario que tuvimos sobre el alcohol, se usa la frase me methusquete. Y la palabra me methusquete es la negación de methusquete. Y precisamente methusquete en el idioma griego significaba hacer emborrachar o ir emborrachando, aumentar la embriaguez. El texto literalmente lo que está prohibiendo es iniciar ese estado de embriaguez. En español leemos no os embriaguéis con vino y decimos, es que embriaguéis es el estado final. En español, estar embriagado es ya cuando está, ya ni puede moverse de la silla, ¿verdad? Está ahí cayéndose. Pero en el idioma que esto se escribe, lo que está diciendo es ni siquiera inicie ese estado. No empiece a llenar su copa, su cuerpo de vino. No os embriaguéis. Methusco era la palabra para referirse al estado final de estar borracho, pero la palabra aquí no es me methusco. Es decir, no esté ebrio completamente. Aquí es me methusquete, es decir, no inicie el proceso que se usa para llegar a la embriaguez. Y si es una negación clara, iniciar ese proceso viene a ser una contravención contra la palabra de Dios, porque Dios no quiere que ni que lo empecemos. No es una copa, no es una cerveza, es cero, porque es lo que sugiere esta frase en Efesios 5:18. Por otra parte, podemos recordar también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8, vamos a ver que se está hablando de las embriagueces, que se está hablando de las obras de aquellos que hacen cosas en la noche, pero luego Pablo viene y dice, pero nosotros seamos sobrios, y sugiere que andemos en la luz del día. Esto es un claro contraste entre la embriaguez y el ser sobrio. Repito, en el español, para nosotros, o al menos en lo que yo recuerdo toda mi vida, la idea de estar sobrio era no estar ebrio, es decir, no llegar al límite otra vez. Pero cuando vamos al idioma original, aquí hay una palabra muy especial que es la palabra nefo. Y la palabra nefo significa literalmente sobriedad en un sentido literal. Aquí el sentido, el pensamiento detrás de nefo es lo opuesto a la intoxicación. De hecho, algunos léxicos griegos lo traducen nefo, estar sobrio, como abstenerse de vino o no estar bajo la influencia de intoxicantes. ¿Recuerda lo que eran las drogas? Eran intoxicantes. Así que si Pablo viene y dice, seamos sobrios, la idea no es que puede tomar un poquito y evitar la embriaguez. En nefo, que fue lo que escribió el Espíritu Santo y que se nos tradujo como estar sobrios, en nefo lo que se nos dice es abstenerse de intoxicantes, no estar bajo la influencia de ellos. ¿Y cómo usted no está bajo la influencia y cómo usted se abstiene? Sin tomar ni siquiera la primera dosis. Así que ni un poquito de marihuana, ni un poquito de cocaína, ni un poquito de alcohol, ni un poquito de tabaco. Esto no es de poquitos, es de estar sobrio, libre de sustancias intoxicantes. Dios exige de forma positiva que estemos de una forma agradable delante de Él. Así que en español leemos, seamos sobrios, pero ser sobrio entonces no es todas esas etapas del proceso hasta llegar ebrio. Según lo que el Espíritu Santo escribió es abstenerse de poder iniciar a estar ebrio, estar limpio completamente. Y eso es lo importante de muchas veces detenernos y tratar de ver un poco más qué es lo que el texto dice. Podemos recordar también en Romanos 12:2, donde nosotros debemos de renovar ¿qué? Nuestra mente y presentar nuestro cuerpo ¿qué? Como sacrificio vivo. ¿Qué dice el texto? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable.
Nuestra mente es para agradar a Dios. Nuestra mente es para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros somos adictos, es decir, esclavos, recuerda el origen de la palabra adictos. Si somos adictos a una droga, cualquiera que sea, legal o ilegal, sea alucinógena, sea psicotrópica, sea la que sea, si somos adictos a eso, nuestra mente no se puede enfocar en comprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en lo que está pensando es en la siguiente dosis. Y de eso no se trata esta vida. Esto se trata de llenarnos de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo. Y podemos recordar Proverbios 4:23 también. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros guardamos nuestro corazón, no solamente vamos a tener una mejor vida en el presente, sino que guardándolo para Cristo vamos a poder obtener la vida eterna. Proverbios 21 nos habla de lo insensato, de lo necio, de lo absurdo que es ser seducidos por la sidra o el vino, la sidra alborotadora, el vino escarnecedor, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Quiere ser tonto? ¿Quiere ser insensato? Yerre por la sidra, yerre por el vino o cualquier sustancia adictiva. Y es que eso es lo horrible, el ser humano ha ido mejorando las cosas buenas, pero también las malas. Entonces ya no es solo la sidra y el vino, ahora hay muchas otras sustancias también. Primera de Corintios 10:13 es un texto clave para esto. ¿Por qué? Porque una persona que está atrapada en la adicción, así sea miembro de la iglesia o que esté buscando ser miembro de la iglesia, en 1 Corintios 10:13 va a encontrar dos cosas. Número 1, esperanza. Y número 2, un motivo para no abrir su boca y decir que no puede. Porque en 1 Corintios 10:23 se nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para dar, ¿qué? Con la tentación, la salida. ¿Con qué propósito? ¿Qué propósito dice ahí? Para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Entonces, una persona en estado de adicción lo que necesita es convicción. La adicción no viene a quitar el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Por el daño cerebral que provoca, claro que va a ser más difícil venir a tomar las decisiones correctas. Pero si se apega a Dios esa persona como debe de ser, esa persona puede salir adelante. Porque esta palabra es fiel y fiel es Dios que nos da juntamente con la tentación. No porque Dios nos dé la tentación, sino porque tenemos la tentación y junto a ella Dios nos envía la salida. Y así podamos escapar. Así que claramente la adicción no remueve el libre albedrío, aunque sí lo hace más difícil. Pero esto nos muestra que esas personas tienen esperanza. Finalmente, quiero mencionar algo que es muy importante. ¿Cómo ayudar a un adicto? Puede ser que usted conozca a alguien que lidia con un adicto. Puede ser que usted conozca a un adicto que ama. Puede ser que el día de mañana un adicto se cruce en su camino y usted quiera ayudar a esa persona. Número 1, infórmese sobre la adicción, porque comprendiendo la adicción, no solamente diciendo, es adicto, no. Comprendiendo cómo esto trabaja, usted va a tener una mentalidad más razonable para poder ayudar de acuerdo a las deficiencias que esta persona tiene. Recuerde que las adicciones causan daños en el cerebro. La persona no piensa como usted y yo que estamos completamente sobrios. Eso espero, ¿verdad? Esa persona no va a pensar así. Así que hay que informarse sobre esa adicción. Y muchas veces ese adicto es la mamá, es el papá, es el hermano. Y esa persona debe de reconocer esa adicción.
Porque si uno mismo no lo reconoce, el adicto no lo va a reconocer tampoco. A veces la mamá dice, no, es algo temporal. Es algo con lo que está luchando, él va a poder, no, voy a darle su tiempo. No, hay que parar en seco, entender esta adicción y reconocerla, porque aunque sea mi hijo, sea mi hermano, sea quien sea, si yo no reconozco que esa persona está mal, ¿cómo le voy a ayudar para reconocer el problema en el que se está metiendo? Número 2, no facilite el consumo de esa persona. Hay que evitar darles dinero, hay que evitar encubrir las consecuencias de sus actos. Una persona que es adicta ya perdió el control de su vida. Esa es la diferencia de la dependencia, ¿recuerda? Y estas personas, como han perdido el control de su vida, se vuelven manipuladoras. Estas personas van a tratar de manipularnos una y otra vez, diciendo, no, ya, este dinero le prometo que es para esto otro. O este dinero le prometo que ya para la última dosis, porque ya hoy la dejo y mañana no vuelvo a consumir y ya está la última, ocupo cerrar este ciclo. No, sea firme, no dé dinero, no dé posibilidades. Porque las personas en adicción son manipuladoras, son mentirosas. Y muchas veces nuestra bondad o nuestro amor se cumple o termina siendo ingenuidad. Hay que establecer límites claros, límites tanto para nosotros mismos, de hasta dónde yo permito que una persona en mi casa o en el lugar donde yo me desenvuelvo puede estar. No, en esta casa no hay lugar para las drogas, en este caso no hay lugar para el alcohol, tiene que llegar a esta hora y si no llega a esta hora queda afuera, todos tenemos derecho a dormir. No puede venir despertando a todo mundo. Si usted quiere comer, tiene que ganarse la comida, tiene que limpiar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. La persona necesita estar ocupada con su mente en algo. No le ponga las cosas fáciles a un adicto, porque lo que quieren esas personas es tenerlo todo y no perder nada y continuar su adicción. Y eso no es sano, se le hace un daño. Luego, fomente un diálogo sin juzgar, es decir, tenga empatía, no sea agresivo con la persona. El hecho de que usted le diga, usted está fracasando, lo está perdiendo todo, está aquí, está acá, eso no va a hacer que el adicto vuelva en sí, porque ya perdió el control de su vida. Dígale, usted puede salir de esto, estoy para usted. Y por supuesto, anímelo a buscar ayuda profesional. Muchos quieren hacer reflexionar al adicto, humillándolo, castigándolo, comparándolo con otros, pero esto no logra nada. ¿Por qué? Porque ya tiene una enfermedad crónica, ya tiene un daño cerebral. Y usted no le cura a alguien una enfermedad crónica solo con amor o solo dándole lo que ocupa. Estas personas necesitan un medicamento y necesitan un acompañamiento profesional. Así que trate de insistir, trate de persuadir a la persona para que busque, repito, sea alcohol, sea tabaco, sean drogas fuertes, para que busque la rehabilitación profesional. Ellos están capacitados para la desintoxicación, para prepararlos de cómo seguir con su vida, de cómo tomar una disciplina. Y en el entorno donde siempre se droga, si es en la casa o en el barrio, eso no va a ayudar. Esa persona necesita ser trasladada a un lugar de ayuda, sí o sí. Y ojalá lejos del lugar donde vive, porque de esa manera se va a pensar 2 veces para fugarse y tener que caminar kilómetros al lugar donde vive y donde consigue lo que tiene, ir a manipular a su familia. Por otro lado, es muy importante que cuando una persona en adicción diga, la verdad es que sí, yo ocupo ayuda. Si ese día usted le puede ayudar a que se interne, llévelo ese día, porque estas personas son cambiantes. Y si el día que esa persona se quiere internar y reconoce sus faltas, no se le lleva, puede ser que vuelva a tomar meses, días o años para que esta persona vuelva a decir, sí, voy a ir al centro. En el momento que esa persona ponga a su disposición, es el momento para internarse.
Y como dije, cuide su propio bienestar. Tenga sus distancias saludables. Si esa persona tiene que sentir el apartamiento de la familia porque no quiere dejar esa adicción, si tiene que pasar hambre porque no quiere apegarse a las reglas de la casa, si tiene que dormir afuera porque aquí eso no se permite, esas cosas ayudan a veces para que la persona se dé cuenta de lo que está perdiendo. Y bueno, una vez que esa persona sale del tratamiento, obviamente usted tiene que eliminar de su casa todo aquello que pueda resultar en una tentación para él. Tiene que ayudarle a mantener su estado emocional, porque las depresiones, las dificultades, emociones fuertes, son las que hacen que se redispare el deseo de consumir droga. Así que no tenga problemas al frente de él, no le cause problemas innecesariamente por algo que no tiene mucho sentido. No tenga personas que antes eran amigos y que lo influenciaron a eso con el permiso de venir a visitar a la casa, porque lo van a volver a llevar. No ponga series relacionadas a cuestiones de narcotráfico en su casa si esa persona se viene recuperando de eso. Es absurdo. Cree un ambiente para que esta persona se recupere. Pero bueno, estas son cosas básicas, el tiempo se nos ha ido. Pero es muy importante reconocer que estas personas no están abandonadas. Dios quiere que les recibamos, Dios quiere que les ayudemos y obviamente al final depende de su esfuerzo y querer estar acá. Debemos de informarnos más, estar pendientes de la gente que nos rodea y debemos de recordar que ninguno estamos exentos. Algunos llegaron a esto a una edad temprana, a una edad media, incluso siendo adultos mayores, pero siempre la buena educación, la comunicación y llevar la luz de Cristo, como Jesús nos mencionó, somos la luz del mundo. Llevar la luz de Cristo donde nosotros estemos, iluminando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hermanos. De esta manera, estas personas van a poder salir adelante. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga.